Pues la opción Billy Hernán Gómez coge fuerza en el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar, pues básicamente de Billy Hernán Gómez y también Tavares, porque al final una cosa va ligada claramente a la otra, ¿no? Un nombre va ligado directamente al otro. Por cierto, este vídeo no sé si va a ir antes o después de la charla que vamos a tener con dos colegas y el Madrid, que es un canal que recomiendo mucho, donde hablan de básquet, del Real Madrid, y donde pues analizamos, ¿no?, lo que es la situación presente y de futuro del Real Madrid con este tema de por medio. Pero sí que quería hacer un vídeo específico al respecto, porque ya están confirmando el nombre de Billy Hernán Gómez como el recambio más sonoro en caso de que Walter Tavares termine por no renovar. A día de hoy las posturas están alejadas. Tavares, ya sabéis, está pidiendo 3 millones netos. El Real Madrid actualmente le paga 1,7, le queda un año de contrato. Los Blazers están ahí detrás, una franquicia de la NBA que yo creo que va a pujar por Tavares. Tengo la sensación que va a pujar de verdad. Y donde habrá que ver qué es lo que ocurre. Pero el Real Madrid ya tiene marcado el nombre propio, en caso de que Tavares saliera, que es el de Billy Hernán Gómez, que vamos a ver qué futuro tiene a sus 29 años, después de haber dejado notas ya de calidad en los Pelicans. Ha estado cobrando creo que unos 2,5, si no recuerdo. Y es un jugador que desde luego, poniendo encima de la mesa las diferencias notorias que hay de juego entre Tavares y él, sí que sería una opción plausible y valorable en caso de que Eddie haga las Américas de nuevo, ¿no? En este que sería el 2.0, ya sabéis que ya hizo su paso por la NBA de manera no excesivamente exitosa, pero en un momento de carrera que no tiene nada que ver. En tal caso, Billy sí que sería una muy buena opción. Tanto Marca como Matteo Andreani, más gente confirman lo de Billy, que es la opción. El asunto es claro. Tavares, en caso de salir, no es solo lo que genera en modo activo, sino en modo pasivo. Es un jugador que en Europa tiene una serie de intangibles que nadie iguala. Es decir, el Real Madrid con Tavares tiene un protocolo de juego que sin él cambia completamente. Tavares es un tipo que te permite una serie, digamos, se me entienda bien, de dejaciones, de funciones en algunos momentos, porque él es un factor corrector defensivo único. Eso Billy no te lo va a dar. Billy no te va a dar las prestaciones activas, proactivas, defensivas de Tavares, la intimidación activa y no activa, pasiva de Tavares. Billy tiene mucho talento de pies y manos en ataque, buenísimo en el pick and roll, magnífico juego de espaldas, magnífica situación de finalización dentro de lo que son los 3 últimos metros cercanos a canasta en la zona de interiores. Es un jugador que tiene rebote, pero es otro tipo de jugador, completamente diferente. No tiene la energía, digamos, y la potencia, digamos, de contrarrestar al rival, sobre todo en lo que es la fase defensiva, donde hay mucha diferencia realmente entre Tavares y Billy. Siendo perfiles diferentes, igualmente Billy es un jugador que en Europa, en ciertas situaciones, no sé si llegaría al término dominante, pero sí a un término donde haría daño. Tiene peso, velocidad, contundencia debajo del aro ofensivo. O sea, es un jugador que obviamente pues te va a dar una serie de cualidades de gestión de juego que son realmente muy óptimas para el Real Madrid, pero que nadie piense que pueda ser un relevo, digamos, de perfil Tavares, porque son perfiles muy diferentes. También porque es que Tavares es un perfil para mí en Europa absolutamente inigualable. No veo un jugador que tenga esa capacidad de intimidar. La realidad es que, sea Billy o Tavares, el Real Madrid va a tener que valorar pagar más. Sobre todo si es Tavares, obviamente. Tavares no puede ser, desde mi punto de vista, que no esté entre los 10 rankeados en el top 10 de jugadores que más cobra de Euroliga. No puede ser. En Europa tiene que estar Tavares sí o sí en el top 10. Yo no digo cobrar lo que ha estado cobrando Mirotic o Micic, pero estar por ahí entre el séptimo, octavo, noveno, décimo tiene que estar Tavares. Todos estos están por encima del 2 neto, sí, o 2 y algo. Y Eddie no llega, hasta donde me consta, a los 2. Está en neto en 1,8, 1,7. Entonces, siendo el jugador que más puede cobrar del Real Madrid, vamos a ver Campazo cuando venga cuánto va a cobrar. Tavares tiene que estar en otra escala.
tiene que estar en otra escala si de verdad el Real Madrid quiere hacer un esfuerzo, que no sé hasta qué punto lo va a querer hacer, porque tampoco sé hasta qué punto Tavares, con la llamada de la NBA, va a valorar continuar en el Real Madrid. Aquí hay que analizar muchas cosas, porque Tavares puede que esté viendo en el horizonte su última oportunidad de jugar en la mejor liga del mundo, donde anteriormente había ido excesivamente rápido, donde en el Real Madrid se ha hecho hombre a nivel de baloncesto y donde entiende que a sus 31 años es su última oportunidad de obtener un multianual, que sería lo que Blazers le da. Yo digo, en ciertas franquicias podría ser titular, en otras no, pero creo que es un jugador que tiene aptitudes, lógicamente, muy valoradas dentro de la mejor liga del mundo. Actualmente Tavares minutos iba a tener, lo normal al menos, es que fuera un jugador que mínimo 15 minutos por partido te pueda dar, dentro de franquicias normales, a día de hoy en la mejor liga del mundo, desde mi punto de vista. Y Billy, ya os digo, creo que sería una muy buena alternativa, pero hay que cambiar la manera de defender sobre todo, los cambios automáticos, la manera de, digamos, de evadirse en ciertos momentos de lateralidad defensiva de la línea exterior, sabiendo que luego tiene el paso Tavares ahí a la hora de defender. Todo eso cambia completamente. Un tío que te va más de 20 minutos, 25 minutos por partido, como es Tavares, todo eso cambia completamente el ideario. O sea que son muchos factores tangibles e intangibles sin Tavares, aparte del gen competitivo, del dominio, lo que genera, la evolución que ha tenido de baloncesto, los tiros libres, es un jugador que incluso a media distancia en un momento dado te puede tirar, o sea, ha dado un crecimiento en su juego que es que el Madrid no va a encontrar otro Tavares. Billy Hernán Gómez Geuer es una muy buena opción, muy buena. Es un jugador que los 2 últimos años ha crecido mucho. Y en la NBA incluso ha tenido momentos donde se ha visto un jugador sostenible. Y en Europa no tengo duda que en el básquet FIBA le viene mejor a él y que realmente seguiría en esa aptitud positiva de juego. Pero que nadie piense que esto es, ya está, nos llevamos los... que se está hablando de la cláusula 6-7 millones, se están hablando varias cifras y ya no todo es el dinero. Yo me acuerdo cuando Campazzo se fue, en el puesto de base los problemas que hubo. Y cuando Gavidec también se fue un problema en cierto modo porque no había ningún alero con esa especificación que tenía Gavidec. Y insisto, lo de Tavares es para mí un jugador más relevante que Campazzo, más relevante que Dec. Es un jugador insustituible. O sea que vamos a ver todo esto cómo lo estructura el Real Madrid. Por cierto, parece ser que son el mismo representante, el de Billy y el de Tavares. No sé si todo eso es bueno o malo. Modo anécdota, comentarlo. Y Billy va a tener ofertas, creo que de la NBA va a tener alguna. Y de Europa, ya te digo, él la está cobrando creo que entre 2,5, si no recuerdo mal. O sea que también va a pedir dinero en Madrid. Está claro que de un modo u otro va a tener que hacer esfuerzos. Obviamente, si los Blazers de alguna manera hicieran un pago, porque la NBA no se podría, creo que no se pueden pagar 6 millones así por un jugador, pero se pueden hacer otros procesos de pago de otra manera, como se han hecho anteriormente. El Madrid obtendría un muy buen rédito. Esa cláusula la pagaría Tavares, pero la pagaría a plazos, a lo mejor si el Madrid lo permite, que estaría por ver, y de ahí el Madrid obtener un rédito importante, son 6 millones de euros, y ahí puedes pues trabajar, pero igualmente, insisto chicos, me genera mucha duda cómo se pueda conciliar todo eso, aunque te den mucho dinero. Creo que la pérdida de Tavares, de verdad, no hay ningún jugador por encima del equipo, pero yo lo consideraría muy traumático. Muy traumático. Ojalá el Real Madrid sea capaz de suplir a Tavares en el caso de que se vaya, de hacerlo bien. Yo, desde luego, llamarme cobarde, lo que os apetezca, pero yo no me quiero imaginar un Real Madrid sin Tavares ahora mismo. Al menos yo. En fin, dejadme vuestro comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.